Okay, hello everyone, and welcome to another episode of this literal podcast that we have. And I just want to give a quick disclaimer. This episode is also going to be in Spanish, and it's going to be about cancel culture. So if you are a Spanish speaker, you're welcome to join us. Entonces, pues vamos a comenzar con este episodio. Este sería el episodio número 7 de el Literal Podcast. Y vamos a hablar un poco sobre la cultura de la cancelación. Yo soy Ginel Flores. Tenemos aquí a Ashley Palafox y Gerardo Hernández. Y pues, cabe destacar, nosotros no somos profesionales de nada en este momento. Solamente somos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, pues, vamos a ver qué surge de esto. Pues, primero que nada, un poco de contexto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cuándo y dónde comenzó la cultura de la cancelación. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir? Pues he leído varios artículos que dicen que el primer caso, pero no es al 100% seguro, de como cultura de la cancelación fue hacia las Dixie Chicks, un grupo country en Nashville, ahí por el 2003 más o menos, entre esos años. Okay. Y ellas estaban en contra de las políticas de ese entonces acerca de la guerra. Y ya ven que Estados Unidos en veces pues manda soldados y así, ¿no? Guerras de Afganistán, Irak y demás. Sí. Entonces ellas eran más bien, pues no tan partidarias de los demócratas, pero pues no estaban en sí a favor de pues muchas tradiciones. Okay. Entonces ellas, como vivían en Nashville, pues es pues digamos que un estado muy tradicional. Entonces ellas fueron canceladas por sus políticas y porque promovían como pues lo antiguerra y también la paz y apoyaban diferentes movimientos feministas, LGBTQ y demás. Entonces, fueron canceladas, su carrera se destruyó por completo, por lo mismo, en cuanto empezaron a hablar. Creo que hicieron una portada déjenme ver bien, en una revista que se llama, espérame. Bueno, el chiste es que en esa portada salen semidesnudas en esa revista y traen como protestas acerca de las políticas en su cuerpo. En vez de estar vestidas, traen diferentes mensajes. Medio América las empezó a odiar, a mandarles muchos discursos de odio, protestas, y no en sí como tal en redes sociales, pero pues en lo que estaba en ese tiempo, ¿no? A cancelarlas. Y era así de, si eres partidario de, pues, ¿cómo se le llama al otro partido aparte de los demócratas? ¿Republicanos? Republicanos, ajá. Si eres republicano y demás, pues no apoyes a las Dixie Chicks. Y fue esa presión de que el pueblo de Nashville no tenía que apoyarlas. Y desaparecieron. Y hasta como 2016, 17 pudieron volver, pero tuvieron que cambiar su nombre. Ya no eran las Dixie Chicks, ahora eran nomás Chicks. Y ya como que la gente empezó a pensar de, oye, las cancelamos, pero pues no estaban en sí tan mal, no estaban tan perdidas. Pero sí les afectó mucho en su carrera, pues al grado de regresar y tener que cambiar otra vez todo su concepto de banda y todo eso. Uy. Yo encontré un artículo que se publicó en Visión Global en el 2021 precisamente. Uh-huh. Y dicen que la cultura de la cancelación en redes sociales comenzó más o menos por ahí del 2010 en Twitter. Y pues es básicamente, para los que no estén familiarizados con el tema, es esta como, bueno, cultura vaya, como lo dice el título, Uh-huh. de que si no estás de acuerdo con la ideología o las acciones de alguien, pues como que... esa es la portada. Sí, la portada es de Entertainment Weekly. Uh-huh. Salen las Dixie Chicks. Wow. Okay. Pues es que, ¿en qué época fue eso?
Pues como en el 2000, ponle que 2003 máximo. Ok. Sí, pues es que eran, quizás había propuestas conforme a ideologías políticas, pero hacerlo de manera tan ruda como que fue lo que conmocionó, ¿no?, a la gente. Sí, de hecho aquí viene que también estaban en contra de Bush, entonces. Por Sí, Tiene por eso, sentido, ¿no? ¿eh? Pero sí, o sea, prácticamente como que las cancelaron, aunque no hubiera redes sociales, pero fueron canceladas. Perdón, continúa. Sí, bueno, volviendo a la pequeña definición, el artículo utiliza la palabra repudiar. Dice que se refiere a acciones o discursos enunciados por celebridades. Y pues, sí, algunos dicen que son como de cosas como más relacionadas a la vida cotidiana, Ujú. pero pues la verdad es que a veces, pues en sí, como que el objetivo es el que se hable de algo que está, o sea, como que nadie lo señala, por así decirlo. Bueno, yo dentro de lo que encontré en un artículo, pues mencionan que la cultura de cancelación, de alguna manera, siempre que ha habido movimientos o crítica social, ha existido. Solo que ya es en el siglo XX cuando se le nombra así, ¿no? Con todo este auge de las redes sociales. Entonces, pues, de alguna manera lo que en un principio consistía la cultura de cancelación era señalar ciertas costumbres o ciertos ritos sociales. Encontré uno de Walter Benjamin, el cual resaltaba que al crearse el cine o la cultura jazz y todo esto, era como que de alguna manera erradicar estos sectores en los que solo mm, ciertos personajes de la sociedad tuvieran acceso al arte. Entonces para él era algo positivo que se implementara el jazz, el cine y todo esto, porque de alguna manera ya todos teníamos acceso al arte. Bastante interesante, la verdad no sabía así como de tanto contexto, que igual sí sabemos que siempre la gente ha sido censurada de alguna manera, sobre todo las minorías, ¿verdad? Pero se supone que el propósito en este caso es, pues no con las mayorías, pero sí sucede mucho con celebridades o gente que es como muy influyente en las masas, por ejemplo. Y hablando de esto, ¿ustedes creen que sea nada más como para celebridades o también suceda en personas ordinarias o no tan famosas? Creo que puede aplicar en cierta parte para ambos, porque no siempre es hacia celebridades, pero a escala completamente diferente, ¿no? Porque pues las celebridades están muy abiertas bueno, no abiertas, sino vulnerables a que cualquier persona, al tener tanto público, pueda opinar acerca de ellas o cancelarlas. Y por ejemplo, siento que más local o de manera más cotidiana es como un diferente tipo de cancelación, porque te pueden, por ejemplo, cancelar tus compañeros o en tu ambiente laboral o en tu escuela o lo que sea, de ciertas maneras inconscientes, ¿no? De que ya iba entrando más como el tipo bullying, más que cancelación como tal, pero en veces que ya porque dices algo, ya en veces todo tu salón o cierto grupo de personas ya no te quiere volver a escuchar porque dijiste algo que a ellos no les pareció. ¿Sí? Ok. ¿Cuál creen que sea? Esta me la acabo de sacar de la manga. ¿Cuál creen que sea como la línea entre cultura de la cancelación y bullying? Bueno, dentro del mismo artículo, el cual yo estuve leyendo para pues, más o menos tener un contexto, ¿no? Hay una definición muy fuerte que quiero que me digan qué opinan y ya con respecto a eso, pues de alguna manera podemos responder la pregunta de Ginelle, la cual No, es... nada, sigue. La definición es de alguna manera para para este ente o este tumulto de gente que cancela, el cancelador de oficio es un vengador muy astuto.
se escuda detrás de la democracia, de la libertad de expresión, finge ser un sujeto moral, habla de justicia y de Estado de Derecho. Retórica para cautivar a adeptos. Influencia y tendencia. Cuenta con miles de millones de seguidores, es un ser digital, viral y carismático. Para los autores de este artículo es como que el cancelador, por así decirlo, se le atribuye este nombre cuando ya es un espectro mayor, o sea, cuando abarca mayor número de personas que participan en esta cancelación. Entonces, de alguna manera, alguien es quien incita esta cancelación y por medio de esta incitación se le unen más personas. Entonces, yo siento que de alguna manera, lo que mencionaba Ashley, el cancelar en tu trabajo podría ser más como una especie de bullying o rechazo, como que te exilien de alguna manera y que de alguna manera ya tus opiniones no tengan el mismo valor que tendría antes de dar tu opinión, por así decirlo. Sí, creo que, por ejemplo, un caso de una celebridad que yo sentí en lo personal que fue como una especie de bullying fue el de Taylor Swift, porque pues fue como cancelada por Kim Kardashian y pues todo este clan, ¿no? Entonces, pero pues si veías en sí los comentarios, pues sí era una especie de bullying, porque era ponerle como serpientes y así de, y ya nadie te quiere y cosas así, que no era solamente como cancelar a alguien y fue por algo que al final ni siquiera fue verdad, porque ya después salió que, un poco de contexto, pues habían dicho que ella había aceptado que Kanye West pusiera en una canción que se llama Famous, pues cosas obscenas hacia Taylor, ¿no? Y él grabó pues su llamada con ella, entre comillas, en donde ella decía que sí, que estaba bien, que ella lo aprobaba. Pero cuando sale la canción, pues ya todo el mundo se da cuenta de qué es lo que dice realmente la letra. Y ella dice, ¿saben qué? Yo no aprobé eso, yo tenía en mente un lyrics completamente diferente. Y cuando él saca el video de la supuesta llamada, pues lo editó, pero mucha gente no se dio cuenta de la edición del mismo video. Y dijeron, oye, qué mentirosa, ya has hecho otras cosas que no nos agradan, como una carta a Apple Music acerca de que querías más derechos en cuestión de, pues sí, más derechos monetarios y demás hacia las canciones que tú sacabas en Apple Music, no solo para ti, sino para otros artistas, pero pues ya empezaba como todo este odio hacia ella y desapareció. Lo que se me hizo muy padre de este caso fue que ella tomó toda esa cancelación para crear una nueva marca. Entonces, creó Reputation y en ese álbum, pues, lo principal era una serpiente, lo mismo que le habían puesto, pero dice que sí le afectó mucho en su salud mental. Y ya después salió a la luz la llamada completa, en donde Kanye le había dicho algo completamente diferente del lyrics. Entonces ya todos se quedaron así de, la cancelamos, pero pues no era, ¿no? Entonces, ahora sí, pero pues te pones a pensar en cómo fue, o sea, este gran bullying masivo y cómo le afectó pues a su persona, para ya después decir, siempre no, pues como que no, siento que también ahí es como que una línea, ¿no? Entre el verdaderamente conocer el caso antes de cancelar a alguien, porque muchas veces las personas cancelan a otras personas sin saber realmente qué es lo que está pasando. Bueno. y después, pues son las consecuencias, ¿no? Y ahora cada vez que quieren cancelar a Taylor es como de, oye, no, sabes que ya, déjame en paz, ya pasó esa etapa. Ya basta. Sí. Yo siento que la línea está entre si atacas el comportamiento, bueno, no atacas, sino que resaltas el comportamiento versus si atacas a la persona. Sí, porque sí es una línea muy delgada, ¿no? Entre decir, oye, ¿sabes qué? No me gustó lo que dijiste, no me gustó la manera en la que lo dijiste. Diferente decir de, oye, ¿sabes qué? Pues tú eres
Ay, sí. ¿Sí me entiendes? O sea, Entonces, siento que ahí es donde está la línea, ¿no? Entre cancelar a alguien y el bullying. Porque, por ejemplo, así fue con Taylor. O sea, el haberle dicho, oye, pues sí lo hiciste o no. Ni siquiera le dieron la oportunidad de hablar. ujú. Fue como un directo a de que eres una serpiente, eres una hipócrita, eres una mentirosa. Eso te salió muy natural. Se me hace Lo que era de- parte de los que la No, cancelaron. Claro que no. Yo siempre he amado a Taylor, entonces yo estaba como de, no puede ser. Pues, a pues llorar. creo que, o sea, ahí entran dos espectros muy importantes, ¿no? Que es el fanático y el cancelador. Sí. O sea, siempre va a haber estas dos partes dentro de la cultura de la cancelación. Quienes agreden sin, de alguna manera, como lo decía Ginelle, tener información, o sea, ignoras realmente qué es lo que sucedió, cómo ocurrieron los hechos, quién tomó el papel dependiendo de la situación, y pues solo te dedicas a atacar, a agredir, y siempre va a haber gente que va a estar del otro lado. Entonces creo que es sí, importante también mencionar que las cancelaciones, las de hoy día, son temporales. O sea, vencen, caducan súper rápido. Excepto en China. China no perdona. No, les voy a dar contexto de por qué estoy diciendo esto. Hagan de cuenta que pues, China es un país que en este lado del mundo realmente no conocemos mucho, a menos que estudies pues, el idioma y la cultura, ¿no? Entonces yo que estudio el idioma y un poco de la cultura, pues de repente sí me meto a ver qué onda con los chismes de allá, ¿no? Entonces había esta actriz que es muy muy famosa y tenía acá un chorro de contratos con marcas y promociones y así, ¿no? Es muy bonita la chica y todo. Y la cancelaron porque, chisme, ¿no? La cancelaron porque ella se había casado y luego se fueron a Estados Unidos ella y el esposo y rentaron un vientre de alquiler. Entonces tuvieron 2 niños por medio de un vientre de alquiler. Y luego ella se regresó a China aparentemente y no me acuerdo muy bien, pero como que renunció a la custodia de los niños, dijo así de que no, ya no los quiero, algo así. Y se divorció el esposo también, si no mal recuerdo. No me cancelen en China. Entonces, pues, para empezar, los chinos son súper así de que patrióticos, ¿no? Entonces, si alguien como que renuncia a su nacionalidad, está súper mal visto. Rentar vientres de alquiler es ilegal en China. Entonces, pues eso está súper mal visto. Y abandonar a tus hijos, pues con más razón. Entonces, pues básicamente China la canceló a tal nivel de que el gobierno la vetó de todo tipo de redes sociales. No puede aparecer en ningún anuncio, película, no puede aparecer en la televisión, no puede aparecer en redes sociales. Pues obviamente todas las marcas le cancelaron sus contratos y así. Entonces... pues depende mucho del país. Es que, o sea, también es eso, ¿no? O sea, las cancelaciones que vemos, por ejemplo, en Twitter, realmente qué autoridades hay ahí detrás, ¿sabes cómo? Creo que este caso en el que mencionas tú es un poco más denso porque inclusive el gobierno se metió, ¿sabes cómo? Entonces con el gobierno de alguna manera no se juega, o sea, no puedes burlarte o hacer... algún tipo de conducta que no vaya de acuerdo con los ideales de este gobierno y salir pues victorioso, o sea, tienes que pagar las consecuencias de alguna manera. Entonces quizás haya sido muy drástico o no era lo que se merecía, pero a fin de cuentas pues es otra cultura que a nosotros nos costaría mucho trabajo entender, ¿sabes cómo? Cierto. Sí. Entonces... ¿Y ustedes qué opinan acerca como de la línea entre cultura de la cancelación y la libertad de expresión? Porque como ahorita mencionaste, pues mucha gente se escuda, ¿no? Es que es mi libertad de expresión. Pero pues como ya mencionamos, ¿no? En veces pues no conocen bien el caso así como para expresar una opinión como bien argumentada. Una vez en la primaria, acá no, mi cerebro echando. Me acuerdo que una maestra nos dijo, mi libertad termina en donde empieza la de la otra persona. Entonces, sí, yo tengo derecho a expresar lo que creo, pero no tengo derecho a atacarte a ti personalmente, así de que si yo te digo, oye, no, pues tu comentario estuvo fuera de lugar, edúcate esto y lo otro, quién sabe qué,
es diferente que si yo te digo, no, estás tonto. O sea, es como, Hace sin algún argumento válido. sí, es Sí, como, o con mensajes de odio, ¿no? sí, Pues creo que, o sea, sí es más complejo porque de alguna manera, pues como lo menciona Ginelle, tienes tu libertad hasta donde llega la de la otra persona, pero en redes sociales sabemos que no existe eso. O sea, es que sí, la ajá, gente o es muy sea, salvaje. y es que ahí depende de tú en qué te estás metiendo, o sea, tú sabes que al meterte a redes sociales nadie te va a respetar, o sea, tú asumes y dentro de este juego que hay dentro de las redes sociales en las que tú tomas tu papel como participante, sabes que tarde o temprano va a llegar alguien y pues te va a ofender, quizás porque esté enojado con la vida, porque su mamá lo regañó esa mañana, porque llegó tarde al trabajo, X o Y, lo que haya sucedido, tú sabes que de alguna manera te sometes a esa, pues a esos juicios. Entonces, pues ya cuando se involucran más personas, ya es cuando tú debes de tener la fortaleza mental de alguna manera para saber eh, tomar conciencia sobre lo que dijiste o sobre lo que hiciste y si realmente amerita eso. ¿Y qué opinan, por ejemplo, cuando cancelan a personas por los errores de su pasado? Incluso si ya, o sea, bueno, hay, en veces hay arrepentimiento forzado, la verdad. Pero hay otras veces que sí hay gente que sí se arrepiente. Bueno, es que independientemente de que se arrepientan, o sea, estás hablando de cosas que, Pasaron. ajá, claro, hay cosas que de plano delitos, o sea, no hay cómo Ajá. hacerse de la vista gorda de alguna manera. Como diría Sí. Daddy Yankee, no sé si es Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. Pero Es un como- reggaetonero, Un reggaetonero de los 2000. Lo que pasó, pasó. O sea, sí, la gente cambia a veces, no todos, seamos honestos. Pero, por ejemplo, si yo voy y me tatúo y después digo, ah, no, sí me pasé y voy y me remuevo el tatuaje, no va a borrar el hecho de que alguna vez fui y me hice un tatuaje. Entonces es lo mismo con lo que hacemos. Si yo hice algo de lo que puede que no esté muy orgullosa, y después cambio, aprendo, crezco como persona, no va a borrar el hecho de que antes pues ya hice esa acción, ¿sabes cómo? Entonces yo creo que sí debemos darles el beneficio de la duda y juzgar de acuerdo a la situación del momento. No tanto así, porque si se ponen a buscarle trapitos, todos tenemos algo, o sea, es como, A ver, ¿como cuál es? mira, en tu Facebook. Entonces, pues, es igual, es como si nosotros nos ponemos a pelear por, no sé, insultar a alguien y nosotros creyendo que somos muy santos, tenemos cola que nos pisen todos. Y hablando de eso, ¿cuál es la línea entre, o sea, bueno, la cultura de la cancelación? Se supone que es porque estás viendo algo que se supone que está mal, ¿no? Moralidad y todo eso, pero ¿cuál es la diferencia entre, aquí en este tipo de cultura, entre la moralidad y el mero capricho, como capricho social o presión social de tener que cancelar a alguien nomás porque otra persona que conoces lo canceló, porque todo el mundo lo está haciendo, entonces entras al clan? Pues creo que, o sea, ya cuando es, por ejemplo, una cancelación así globalizada, como lo que ocurrió con Taylor Swift, o otros casos así mediáticos, lo que pasó con Johnny Depp antes de que descubrieran que él era la víctima de alguna manera, creo que no hay moralidad, o sea, solo hay opiniones. Entonces las opiniones son completamente subjetivas, no respetan estos estándares sociales en los que actúas bien o actúas mal, es solamente, ok, todos están opinando en contra de él, pues si va con mi opinión actual, en la que yo opino también que él está mal, me sumo, ¿sabes cómo? Entonces, de alguna manera es un 100% capricho a la manera en la que yo lo veo, en la manera en lo que está sucediendo actualmente. Quizás anteriormente haya sido de otra manera, como la pregunta que hacían ahorita con respecto a lo que sucede cuando cancelan a alguien por cosas que hizo en el pasado. Estamos de acuerdo en que anteriormente había otras reglas de alguna manera sociales que estaban bien vistas, supongamos la moda.
O sea, ¿han visto la moda del 2000? O sea, es como que la ves y está súper Pues cringe. como las Dixie Chicks, ¿no? O sea, que las cancelaron porque en ese entonces, pues ciertas políticas eran correctas, pero ahorita ya muchas personas ya no están de acuerdo con las mismas decisiones de ese entonces. Y acerca de, pues sí, de diferentes casos en general, de tanto de libertad de expresión, feminismo, todo, ¿no? Yo digo que hay que preguntarnos en qué te estás basando para hacer tu crítica, a quién está afectando el comportamiento o lo que está pasando de tal persona. Si nomás te está afectando a ti porque nomás no te gustó que Taylor Swift sea rubia y privilegiada en cierta forma, digamos, no manches, o sea... O, por ejemplo, yo quiero preguntarles si ustedes son gente que cancelan en internet, que se escudan bajo las redes sociales y una foto de perfil que tal vez no sea de ustedes, ni el nombre. Piénsenlo, si tuvieran a la persona, le dirían exactamente lo mismo que están a punto de escribir y de enviar en persona, así cara a cara. O si, pues, supongamos que hice un comentario y luego me empezaron a criticar acá de que, cancelada, ¿no? Por defender el patriarcado y no sé qué. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Entonces, o sea, yo digo que hay que estar abiertos al diálogo. Es como, no, pues te explico por qué estoy diciendo esto, tú explícame por qué, basado en tu experiencia, me estás diciendo Pero esto. eso no ocurre. Ya sé. Sabemos, o sea, una vez que Oye, una no. vez que tú eres la víctima, o sea, estás atado de manos. No, espera, hay que voltearles, o sea, el papel. O sea, tú como atacante, si tú fueras la víctima y yo te digo, no hables, no puedes defenderte, ¿te gustaría? O sea, piensen en Hablando de eso, eso. hijos de su... La cultura de la cancelación es la nueva censura. Sí, En cierta forma, sí. es que, o sea, censura para ustedes que es primero que nada. Que no te den El la oprimir. oportunidad de expresar algo. Pues es que realmente no te están, en un principio tú diste una opinión o hiciste algo, entonces con base a eso la reacción fue cancelarte. Entonces tú ya hiciste de alguna manera, tu opinión. Iniciaste algo. Ajá, iniciaste algo y eso ocasionó una reacción, entonces de alguna manera no te están censurando hasta que ya tú diste tu opinión. ¿Y qué opinas, por ejemplo, para el público en general? Por así decirlo, cancelan a las Dixie Chicks y ya las demás personas que están de acuerdo con sus ideologías ya no pueden salir a la luz porque es oye, me van a cancelar como a las Dixie Chicks. Yo no quiero eso. ¿Qué es lo que ha pasado con muchas bandas femeninas y demás que ya no pueden salir porque es el echarte encima a medio país o bueno, en general bandas, ¿no? De Sí. músicos, artistas y demás que ven que ya a alguien los cancelan por defender ciertos ideales y ya los demás artistas y el público ya no puede salir porque dicen, ¿sabes qué? No quiero que me pase lo mismo que a ellas. O, por así decirlo, en el caso, volviendo otra vez al de Taylor, antes de que la cancelaran, ella dice que en su comentario, véanlo, está muy bueno, de Miss Americana, ella dice que a ella le decían, no opines acerca de política porque te va a pasar lo mismo que a las Dixie Chicks. Y ella así de, entonces siempre le decían como que una niña buena siempre se tiene que quedar callada, tiene que decir gracias, aceptar todo lo que el público te pida, ¿no? Entonces, y no hablar de absolutamente nada, ni de política, ni de derechos en general, de tanto de la comunidad LGBT, ni de nada, porque en ese entonces cuando ella empezó su carrera, pues también no estaba la sociedad tan abierta a todos estos temas, y ya después, conforme fue cambiando, ¿no? Pero aún así, pobre, pues no fue exenta, la cancelaron también por otra cosa. Pero era eso, que a muchas artistas de todos los géneros y demás, les decían, no vayas a hacer los mismos errores que hicieron las Dixie Chicks al hablar porque te van a cancelar. Yo digo que estamos... Sí, cancelenme. Yo digo que eso de la generación de cristal es cierto. No digo que todos, ¿verdad? Sí, hay personas muy educadas, muy abiertas al diálogo y todo. Es que, o sea, Pero... cuando tú dices generación, o sea, paréntesis,
generación, por ejemplo, de cemento, de cristal y todo eso, hablas de en su mayoría, siempre va a haber excepciones. Ah, sí, claro, claro. Sí, no todos. Es como decir que todos en el norte son altos. Yo, pues, claramente no soy alta. No aplica, esa realidad no aplica en mí. No aplica. Pero sí creo que hay gente muy, muy sensible y el problema no es ser sensible y detectar cosas acá súper mínimas, sino que te encierras en la burbuja del, esto está mal, no quiero saber nada. Y es como, oye, pues dale una oportunidad. Es como si tú te llegas a equivocar en lo más mínimo y te llegan a cancelar, tampoco te van a dar tiempo de explicar nada. ¿Y cómo te vas a sentir? O sea, piensen en eso, o sea. Y ahora, el otro lado. ¿Creen que la cultura de la cancelación pueda ayudar a ciertos movimientos sociales, activismo y demás? Por ejemplo, tenemos algunos casos, ¿no? Con el movimiento Me Too y demás, que en cierto punto se ayudaron, en cierto punto fueron negativos para personas que fueron acusadas falsamente. Pero, ¿qué opinan ustedes de eso? Porque en veces hemos visto que hay casos en los que se comete un delito de más y no hay justicia, entonces como que las personas tratan de encontrar una manera de hacer justicia por sí mismas sin atacar tan personalmente pues al delincuente, ¿no? O sea, no ir como a su casa a hacerle algo, pero o sea, la presión social, ¿no? La presión social para que ya no le den empleo, para que ha pasado con muchos actores, así. Okay. Pues es que, o sea, por ejemplo, el movimiento Me Too, creo que, o sea, lejos de perjudicar, benefició, o sea, completamente. O sea, no, yo en lo personal no encuentro, o sea, aspectos negativos en el sentido de que las víctimas no hayan de alguna manera sentido un apoyo. Sí, porque en cierta forma ese fue una cancelación masiva, pero positiva, ¿no? Como en otros casos que hemos visto. Y eso, o sea, vamos de cancelaciones a cancelaciones, o sea, lo que ocurrió con estas personas es que quienes denunciaban eran escuchadas, había un espacio para el diálogo de alguna manera. Exacto. O sea, entonces era como que la sociedad dijo, ok, el Me Too, vamos a escucharlas, vamos a ver qué dicen, y ok, hablan de estos sujetos, a ver, vamos con ellos, y el juicio, ¿sabes cómo? O sea, la sociedad es como que se enfrentó a ellos, y al ver que ni siquiera tenían siquiera una declaración, es completamente, pues, el que cayó otorga, o sea, si no dices nada, asumes la responsabilidad de lo que acaban de denunciar. Sí. Entonces, quizás haya otros tipos de cancelaciones que en movimientos más, ¿cómo decirlo? Movimientos que son más importantes, Sí, como puede ser Black Lives Matter también, ¿no? O sea, fue un movimiento muy importante. Sí. O sea, todos estos movimientos, por ejemplo, de la discriminación o de las minorías, ahí es como que un poco más ambivalente, o sea, no puedes asegurar si está beneficiando o no, si ensucia el movimiento o no, porque ya es más específico, o sea, son casos más reducidos. Entonces yo creo que, por ejemplo, el Me Too, pues ganar. No encuentro pues algo que haya, salvo como siempre personas que atentaron contra el victimario, que o sea, tarde o temprano la ley se tiene que encargar de ellos. Entonces no hay necesidad tampoco de estar insultando a las personas y creando esta cadena de odio. Cierto. Yo iba a hacer un comentario también, aparte de que sí, o sea, si vas a atacar a alguien, o sea, tienes que estar abierto a dialogar, eso ya lo dije, ¿verdad? Como 3 veces. Pero bueno, pero es importante, claro. Si algo se van a llevar de aquí es eso. Es que dialoguen. Tips para poder cancelar a alguien. Entonces, sí, estén abiertos al diálogo. Para cancelar y no morir en el intento. Porque si vas llegando y ves algo que tú dices, no manches, lo va a cancelar. Es como, no tienes contexto, no conoces a la persona, no sabes absolutamente nada y ya quieres meterte a cancelar, investiga un poco. Si ya cancelaste a alguien o ya agrediste a esa persona o a esa asociación, grupo de personas, lo que sea, y te das cuenta que, o sea, ya dialogando, conociendo el contexto, educándote un poco más, dices, no, pues sí me equivoqué en esta parte de mi comentario, o sea, sí me pasé, también tengan la valentía de dar la cara y de pedir disculpas.
porque son personas. Y ustedes también cuando les dicen algo, ay, van y se ofenden de que no puede ser, que la fregada. Todos queremos una disculpa de vez en cuando porque la merecemos. Así que también tengan el valor para ir y disculparse. No nada más para tirar su ataque a alguien que ni conocen. Hay un punto muy importante que quiero como pues compartirles, que es, alguna vez leí en redes sociales que si tú eres de esas personas que dejas de hacer algo la noche anterior y al día siguiente ya estás cancelando, ¿qué clase de juicio tienes? O sea, ¿qué clase de persona eres? Cuando, por ejemplo, a lo mejor tú eras fan de los Doritos rojos y luego al día siguiente sale una noticia que los Doritos, no sé, los hacían niños pobres en algún país. Entonces, tú eras fan de los Doritos y hasta una noche anterior los consumías, los... Te fuiste a dormir con tu bolsa de Doritos. Ajá, entonces, y al día siguiente ya estás cancelando, o sea, a lo mejor no la marca, pero el alimento como tal, ¿sabes cómo? El producto. Ajá, entonces el producto a lo mejor no tiene mucho que ver con cómo la empresa está generando el producto, entonces es como que ustedes qué harían, por ejemplo, si se enfrentan a un caso similar en el que ustedes son fanáticas de algo o siguen algo y descubren que no era como se veía. ¿Ustedes recurrirían a esa parte, a ese sector de la población de cancelar o tomarían distancia y reflexionarían? Yo, en lo personal, siempre me mantengo, a excepción de ayer. Con distancia. Ándale. Sí, yo procuro no meterme nada de polémicas, sobre todo cuando son temas que no conozco. Cuando digo, no, pues, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo así al azar. Por ejemplo, no sé, música de banda, porque no escucho música de banda. No, Cancelada narcocorridos, también. los narcocorridos. Okay, de eso. Supongamos que hay una polémica acá de que narcocorridos o algo así. Yo la verdad no me voy a meter. ¿Por qué? Porque no conozco lo suficiente, no estoy parte de la comunidad. Pero en este caso hipotético, tú sabes. O sea, tú conoces, es algo en lo que tú te desenvuelves. O sea, por ejemplo, con lo que pasó ayer, yo estoy bien con que la gente critique siempre y cuando no sea un ataque personal contra alguien que, pues para empezar, ni conoces. Entonces, en cuanto se rompe la línea del respeto, y yo sé, o sea, y yo estoy segura que lo que estoy defendiendo es verdad, no, pues yo sí me voy a meter a intentar educar a algunas personas. Los demás, pues, o sea, tampoco me voy a desgastar acá peleando con gente que ni siquiera es del Estado. Pero te peleaste a fin de cuentas. Sí, pues puse como 3 comentarios. No insulté a nadie, a diferencia de otros, ¿verdad? Ahora, si yo, por ejemplo, sé que es algo que está mal, o sea, supongamos que también soy acá bien fan de los Doritos, y pues me pongo a investigar y de, no, sí es cierto, pues los producen, o sea, está relacionado con maltrato infantil o abuso infantil. O sea, por más que me duela el alma, pues yo ya no voy a comprar Doritos rojos, o sea, es como... Siento que eso es lo importante, ¿no? De no solo canceles a alguien y ya, es como si ves que algo está mal, trata de no hacer lo mismo que esa persona está haciendo, pero, o sea, con relación a tu persona. Por ejemplo, decidimos así de los Doritos rojos. Pues ya no comprarlos, ¿no? Pero tú no estarle diciendo a otra gente como de que, o sea, a lo mejor sí puedes decirles de, ¿sabes qué? Pues pasa esto y esto y esto. Educarlos. Pero no decirle de, oye tú, inconsciente, ¿por qué comes Doritos rojos? O sea, no. Ajá. Pero actuar tú, conforme a lo que tú crees, ¿no? Y tus ideales y demás. Y tratar de hacerlo, pero de una manera en la que, pues como tú dijiste, Ginette, educar, pero no insultar. Entonces también siento que ese es el problema que muchas veces pasa con la cultura de la cancelación, que en veces la gente nomás se enfoca a estar cancelando, y luego salen de su casa y hacen algo igual o peor. Entonces es como te quejas de los demás y hablas acerca de su hipocresía, pero tú eres igual o eres peor. Pues
O aunque ellos no lo hagan, se hacen de la vista gorda con Ajá. un amigo, con un familiar, con alguien O, que o conoce. lo que tú misma dijiste, o sea, acerca de que en veces, no sé si fue Jera, que se escudan las personas en las redes sociales Ah, sí. y sí, ajá, y en vez de salir, porque pues eso también pasa muchas veces, ¿no? Que te escudas detrás de una pantalla, pero cuando está sucediendo algo en la vida real, ni siquiera te quieres mover. Ajá, Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo a veces prefiero no meterme tanto en redes sociales, pero meterme más pues en lo físico, ¿no? En el mundo real. Entonces, no de que me voy a andar peleando con gente, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, si veo algo que a mí no me parece, decirlo en el momento en el que está pasando, o sea, no así de decirle, de mandarle ahí, pues, un mensaje obsceno o cosas así, mi ¿no? próximo mensaje a esos comentarios, ábreme, estoy afuera de tu casa. Un mensaje así de, pues sí, o sea, grosero ni nada, ¿no? Pero pues sí tratar de decirle, oye, ¿sabes qué? No me parece lo que estás diciendo, o no me parece la manera en la que estás comportándote y demás, pero de una manera que sea como amigable. Porque pues el chiste no, al cancelar a las personas no es el chiste como el exiliar a alguien, sino el ayudarle a mejorar como persona, siento yo. O sea, no que canceles a alguien, ¿no? Así porque sí, pero también al tú estar apuntando a sus errores, así, es como decirle, ¿sabes qué? Pues quiero que cambies, pero no de una manera en la que estés ofendiendo a esa persona. Porque no, el chiste de decir acerca de lo que está mal con la sociedad así, no es como el atacar a alguien y ya. Ujú. Y así no se acaban las cosas porque esa persona va a seguir viviendo. Pues sí. O sea, va a seguir existiendo, ¿no? Entonces es como pues, y luego, o sea, el chiste es así como, ¿Has escuchado la pena de muerte? mira, es así como, hablando de eso, es como cuando decimos de que no, es que los delincuentes y demás, pero el chiste de los reformatorios es reformar a la persona. Y ese es el propósito, ¿no? Se supone de las cárceles y de muchas cosas. Claro que hay excepciones, ¿no? Que ya no hay personas que ya no tienen remedio, pero o sea, pues sí, o sea, que suene mal, pero hay personas que ya están muy mal. Que necesitan ayuda Sí, médica. ayuda médica y psiquiátrica y demás, Ok. que ya, pues no, ¿verdad? Pero hay otras personas que en cierta forma es por su contexto, ¿no? Su contexto social y demás y todo, y Ujú. pues es como, siento que es algo parecido, ¿no? El etiquetar a alguien como con, pues sí, Enfermo. ajá, o con cierto adjetivo o así, ¿no? En vez de pensar, bueno, entonces también, ¿qué le pudo haber pasado a esa persona como para estar actuando así? Y de una manera ayudarle también, a lo mejor, pues, no tan así psicológicamente porque pues no somos psicólogos, ¿verdad? No, pues, Pero sí ayudarle a ver lo que está mal y que mejore, no solo exiliarlo y ya lanzarlo ahí. Que no O sea, sí, no, o sea, es como ayudar a que la sociedad cambie, ajá. pero de una manera en la que tú Aportando en lugar de ajá, restando. exacto. Quiero hacerles una pregunta con respecto a algo similar que tiene que ver más con el ambiente de las redes sociales, que pues obviamente la cancelación cultural va de la mano. Hay unos rumores acerca de que hoy día las redes sociales se encargan de esparcir el odio. O sea, en lugar de que ustedes vean a lo mejor campañas así como que súper mega promocionadas en estos algoritmos que manejan las redes sociales, en lugar de eso te ponen pues las polémicas, los asuntos sobre cancelaciones y todo eso. Entonces muchos creen que las redes sociales también están incitando esto, por lo mismo de los algoritmos. Quienes se encargan de esto le dan más, pues lo comparten más, lo exhiben más, todos estos problemas de cancelación. Entonces no sé qué opinen, si las redes sociales realmente divulguen el odio o es las personas. Pues creo que depende de cómo funcione tu algoritmo, ¿no? Porque, por ejemplo, conmigo sale, ¿han visto al niño que canta acerca de un elote? O sea, a mí no me sale tanto contenido de ese, pero pues creo que depende, ¿no? O sea, acerca de cómo funciona el algoritmo.
Yo siento que, pues, como comentábamos al inicio, ¿no? El estar en desacuerdo y la censura y pues hasta el odio, tristemente, siempre han estado ahí, por algo existen las guerras, por eso tenemos 2 guerras mundiales, por eso tenemos, pues sí, ¿no? Conflictos políticos, porque no se supieron resolver o no quisieron resolverlos dialogando, ¿no? Comunicándose. Entonces, yo digo que en cierta forma lo que hacen las redes sociales es que lo podamos ver más fácil. ¿Por qué? Porque pues está ahí. Porque pues todos pueden registrarse en Facebook, en Twitter, no estamos patrocinados, por cierto. Y luego el algoritmo más bien como que está hecho para que pases más tiempo en la plataforma. Ajá, Entonces, y es como que tú cómo te vas a enganchar en la red social si algo no te causa conflicto, ¿sabes cómo? Entonces yo digo que es pues una correspondencia. Yo me engancho nomás con Resist Therapy, de un chico que le hace entrevista a niños, pero, o así de que... Ajá, es que a lo pero mejor tú eres diferente, de alguna pero- manera más sana, ¿sabes? Como que ves una controversia y dices, pues, Pero hay gente al y que te alejas. Ajá. Y hay gente que se entera de algo y empieza, se avienta todos los hilos de Twitter, se avienta entrevistas, se avienta opiniones y todo, ve el guantazo, lo que sea, la pelea, lo que haya ocurrido. Ajá. Y a fin de cuentas eso le beneficia a la red social. Aunque eso es lo controversial, ¿no? Porque se supone que las redes sociales tienen ciertas políticas para que no se incite el odio, pero pues aún así lo Pero, vemos a cada rato. sobre eso va mi pregunta, ¿ustedes qué opinan? Si realmente cumplen esa política o no. ¿No? ¿Nombre? Mark Zuckerberg, no me canceles, no me Mark. canceles, pero... A continuación un mensaje para... Pues creo que por lo mismo, ¿no? Se ha metido también él en muchas controversias. Queremos invitar a Mark Zuckerberg y a nuestro Elon podcast. Musk. A nuestro próximo episodio. Ya sé, Para que vengan a explicarnos acerca de cómo funciona esto, porque... para que nos lean el aviso de privacidad. Que nos eduquen, que nos eduquen. Cláusula por cláusula y que nos especifiquen a qué se refieren. Ándale. Y a quién le están Pues vendiendo creo mi que información. en cierto punto sí llega a funcionar, pero tienes que reportarlo un montón de veces. Sí. O sea, tardas un chorro. O de esos de que son spam y luego estás ahí a reporte y reporte y reporte y luego todavía no ha pasado tu reporte. Y que quién sabe qué. Y luego para que al final ya haya borrado la cuenta el que lo hizo para crearse otra y Ya ahora sí tiene todavía 5 no. Sí. Sí. Pues en este sentido ustedes ya sabemos más o menos, tenemos un contexto sobre lo que es la cancelación, que puede suceder en distintos contextos como en China y pues en Estados Unidos o aquí en Latinoamérica es muy distinto, ¿no? ¿Ustedes creen que la cancelación cultural atente contra los derechos humanos? Creo que en cierta forma sí, depende del Sí. grado de cancelación y por qué estás cancelando a esa persona. Pero, por ejemplo, hay veces en las que la cancelación, como en el movimiento Me Too, pues fue por la misma violación de los derechos humanos. O como el de Black Lives Matter, también fue por la Sí, violación de derechos es humanos. una respuesta, ¿no? Ajá, A pero este en ritmo. otros casos que en realidad no es así por algún delito o que no sea algo así, por ejemplo con lo de Taylor, la verdad a mí se me hizo muy tonto, o sea, cuando la estaban cancelando por eso. Sí, sí. Y pues sí te afecta, ¿sabes? Emocionalmente Sí, claro. y psicológicamente. Entonces, creo que ahí sí fue una especie de violación a sus derechos humanos, porque fue masivo. Y pues ahí, ¿qué haces, no? Pues eres una celebridad, pues se supone que tienes que estar dispuesta a que, pues no dispuesta, pero o sea, abierta a que esas cosas pasen. O sea, de alguna manera lo asumes. Ajá, lo pero asumes al puede tener suceder. ese, ajá. ¿Tú qué opinas, Gina? De lo de que Los viole los derechos. derechos Ajá. humanos. Yo digo que sí, precisamente cuando no se tiene contexto. Y dale, Y dale con lo el mismo. contexto. Y diálogo. Miren, El Como contexto lo estudiante- es todo, como estudiante de literatura, para mí el contexto lo es todo. Ajá, Incluso es si que, voy- o sea, cuando tú te enfrentas a una obra, sabes que no son las mismas reglas sociales que hay hoy día, entonces, desde la actualidad tú no puedes hacer una Sí, crítica a porque esa por lo obra. mismo muchas personas no les gustan los clásicos así porque dicen, ay, es que Machista. dice esto y demás, pero ya te pones a pensar en que había también ciertos protocolos o demás en la misma escritura y en la edición, ¿no? Y de que muchas veces a las mujeres
escritoras no las dejaban poner ciertos Ajá. temas acerca de su independencia o demás. Y que por lo mismo ellas eran canceladas en esa época. Exacto. Entonces, ¿tú crees que sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que siempre lo digo en la vida real, pero yo creo que la comunicación lo es todo. Es, bueno, no todo, pero es una gran parte. Entonces, si ves algo que te está haciendo ruido ahí, pues investiga, infórmate y así de plano dices, no, si está bien mal este compa, pues ahí sí lánzate, ¿verdad? Ujú. Pero no lo ataques personalmente, o sea, es como ataca la actitud o lo que estén haciendo, que eso sí es cancelable, pero, o sea, Pues está como también dicen algunos expertos en, desviándome un poco del tema, en crianza infantil, de que a los niños así no les tienes que decir de que, oye, tú, tonto, o, ay, qué menso estás porque no le Ajá. sabes a las matemáticas, o sea, o porque se portan mal, pues no es como tal decirle de, oye, te portas bien, eres un niño muy malo, o sea, es decirle como de, ¿sabes qué? No me gustó cómo te portaste, y en cierta forma educar para que los niños no terminen con traumas, ¿no? En el futuro. sin juicio. Pero, ajá, creo que es lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Hay algo más que quieran comentar, jóvenes? ¿Alguna conclusión? ¿Algo que se hayan encontrado por ahí? Porque yo me tengo que ir. Pues creo que, o sea, es importante entender que muchas veces, o sea, la cancelación es parte de un proceso histórico del ser humano al adaptarse a las redes sociales. ¿Saben? O sea, hace 20 años, o sea, no les hablo de un siglo, o sea, hace 20 años el ser humano no estaba acostumbrado a tener tanto poder en su palabra. Ujú. Sí. Cierto. Entonces, Y es que evolucionó muy rápido. ajá, o sea, le das ese poder a un ser, a un individuo que nunca ha tenido contacto con este manejo de la palabra, entonces, pues, se le sale de las manos. Cierto. Inclusive, no sé si alguna vez ustedes hayan cancelado a alguien, pero pues te puede pasar, o sea, así como te cancelen, también puede pasar que tú canceles sin saber Ajá. de alguna manera completamente qué está pasando. Sí, sí, sí. Entonces, creo que, o sea, nos mueve a reflexionar cuál es el papel que nosotros tomamos en las redes sociales. Cierto, cierto. Sí. Pues yo creo que... ¿Tú no tienes nada más que decir? No, pues, aparte de que estoy bien canceladísima después de este episodio, Porque puras pedradas estuviste aventando. sí, 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 a todos esos que comentaron cosas, ahora díganlo sin llorar. Este, no, pues nada, simplemente que pues sean más cuidadosos, si van a hacer algo, háganlo desde la información, desde el diálogo y no se vayan a atacar directamente porque, o si lo hacen y se dan cuenta de que estaban mal, pues díganlo, pidan una disculpa, incluso aunque no conozcan a la persona, así de, oye, no, pues una disculpa si me pasé con mi comentario o algo, porque ustedes nunca saben cuándo los van a cancelar a ustedes por algo que ni siquiera hicieron o por algo que, pues no es lo que parece. Entonces, pues sí, igual el que nada debe, nada teme, dirían por ahí. Y pues sí, o sea, creo que es todo. Ok, pues yo estoy de acuerdo con ustedes dos, pues creo que debemos de conocer bien antes de hablar, ¿no? Es como cuando te dicen piensa antes de hablar, ¿no? Es algo parecido. Ahora sería Entonces, piensa antes de escribir. antes de cancelar, pero pues sí, traten de, o sea, si no son casos así muy graves, ¿no? Reformar, educar, en vez de exiliar, nada más porque sí, o insultar. Sí. Una última cosa, también si conocen a alguien que realmente está haciendo algo malo, no lo encubran. O sea, si ya están ahí peleándose con gente que ni conocen, denuncien a los que sí conocen, así de que saben que mi tío, mi papá, mi abuelo, mi mamá, yo misma, o sea, es como... Sí, es como uno observa. No sean y hipócritas. actúa. Con todo respeto. En mi humilde opinión, ¿verdad? Tocaste un tema así muy, muy susceptible. Es que, o sea, cuando tienes a un integrante en tu familia que ha incurrido en ciertas prácticas, difícil. es complejo, o sea, no es pues te cancelo, que te funen y te corremos de la casa, o sea, no, o sea,
Sí, porque ahí ya requiere- entra lo emocional, ¿no? Ajá, Y o sea, la conexión emocional que tienes con esa persona. ya es un tema Porque un si poco- conoces el contexto, Sí. si conoces... Ahora, la persona a la que estás cancelando puede que sea padre de familia, hijo, hija. Piensa también, o sea, en todo lo que va a afectarle en la vida de esa persona antes de cancelarla. Y porque- deja tú, o sea, por ejemplo, supongamos que tienes un tío que golpea perros. Supongamos, ajá. Y tú sabes que, o sea, fuera de eso, es una persona así intachable, va a su trabajo, responsable, a sus Un hijos buen padre. los ayuda en lo que puede, es el esposo mejor que puede haber, pero golpea perros. O Ay, sea, qué feo. Ese es Empate a un perritos. comportamiento cancelable. ajá, pero y luego, o sea, a lo mejor y después los niños van a la escuela y tú eres el hijo del que golpea perros, o sea. Sí. Debemos también como que tener un poco de empatía con ciertos casos en los que... Sí, porque muchas veces también eso afecta mucho, ¿no? A los hijos de las personas que son canceladas y demás, Ajá. que también son en cierta forma canceladas porque son hijos, aunque ni siquiera los conozcan, Ajá. o aunque a veces ni siquiera tengan una relación tan cercana con sus padres o con esa persona que, pues, Fue y con ese cancelada. integrante de su familia que es cancelada, y luego después ellos también, y ni siquiera están como de, oye, ni siquiera me quería, me abandonó, o sea, Fue por cigarros, güey. Sí, otra cosa ya que tocaste el tema, si van a juzgar, juzguen individualmente. No metan a la familia, no metan, o sea, porque Jera y yo somos compas, no quiere decir que los dos pensamos exactamente lo Ajá. mismo. Se sorprendería. Sí, o sea, es como que saber separar lo que son las cosas, o sea, saber que... no, no, perdón. Saber que, o sea, tu individualidad no debe afectar a la de alguien más, o sea, no debes de culpar a los demás, al círculo de esas Y aparte separar a la persona de sus ideas, porque en veces estos comportamientos cancelables son por ignorancia, ¿no? O ciertos Ujú. contextos. Y en realidad en veces lo hacen porque no conocen acerca de ciertos temas. Lo que decía Ginelle, o sea, el contexto. Es la piedra angular de cualquier cancelación. So this is it for the 7th episode of the Literal Podcast, a production of Literal in Journal. Please make sure to check our journal issues. You can participate by submitting your poems, short stories, essays, drawings, and original photographies. Shout out to Campus Virtual from WASH and teacher Ivan Rodriguez for helping us to create this podcast. This has been Literal Podcast. Thanks for listening.